Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Bueno, no es que sea muy numerosa, pero también es verdad, como he dicho en otras ocasiones, que según nos dice la aritmética, cuanto menor es el divisor, mayor es el cociente. Por lo tanto, estamos en las mejores condiciones. Hoy tenemos, como en casi todas las actividades que estamos intentando organizar, la fortuna de mezclar, en cierto modo, bastantes de las bellas artes. Bueno, por lo menos dos, la literatura y la música. Y además, aun cuando no figure como tal, podríamos quizá también añadir la oratoria porque contamos con la presencia de quien mejor puede hacer la conexión y la simbiosis entre estas dos artes, la literatura y la música. Cuando don Antonio aceptó inmediatamente que le propuse venir aquí y me dijo el título de lo que quería hablar, para mí fue como reconozco que fue algo agridulce. Dulce porque me pareció interesantísimo, pero un poco frustrante porque yo, que me iba por ahí presumiendo de que me he leído todos los episodios nacionales de Don Benito, sin embargo, había sido capaz de pasar por ellos sin deparar en la profundidad que tenía los toques y las pinceladas de algunas parcelas, como por ejemplo los refranes y las saetas musicales que hacía Don Benito. Esto me ha llevado a refrescar un poco los temas y a reconocer que siempre, por muchos años que se tengan, yo no tengo nada más que 76, o sea que tampoco son muchos, eh, siempre se puede aprender algo. Y hoy yo estoy seguro que yo voy a aprender mucho. Hoy está con nosotros don Antonio Gallego, es un hombre muy conocido en el ambiente cultural español, entre sus artículos publicados, que son muchísimos, pero de todas maneras yo le conocí a través de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es miembro de esta academia, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y en Arte por la Complutense de Madrid, miembro, como digo, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y también de la Extremeña de las Letras y de las Artes. Es catedrático de Estética de Historia de la Música en el Conservatorio de Valencia y de Musicología en el Real Conservatorio de Madrid. Entre sus numerosas obras hay que mencionar títulos como La música en el Museo del Prado, La música en tiempos de Carlos III, Historia de la música, algo muy interesante que en las facultades todavía sorprendentemente la historia de la materia de que se hable, sea química, sea matemática, sea no figura como asignatura importante, historia del grabado en España y una inmensa aportación a la cultura musical que ha sido la reconstrucción de las dos partituras del Amor Brujo de Manuel de Falla que estaban perdidas. Reconstruir esto es labor de verdaderos expertos y primeras espadas en el tema. Además, ha sido analista de la aparición de la música en la obra de numerosos autores, entre ellos el que hoy nos ocupa, don Benito. Resultado de estos análisis se han convertido en artículos sobre el arte musical de Joaquín Rodrigo, los instrumentos musicales de Meléndez Valdés, la imagen de Enrique Granados, etcétera. Hoy vamos a disfrutar del acercamiento a aquel gran canario que siempre está con nosotros y que además, según nos dice don Antonio, también era un excelente pianista. Don Antonio, muchísimas gracias por su presencia desinteresada aquí y sepa que para nosotros será un privilegio seguir su palabra. Cuando quiera, muchas gracias. Soy yo el que está muy honrado de estar en esta institución tan antigua y tan fecunda. Precisamente nos preside un retrato de Carlos III, a quien he dedicado uno de mis muchos libros. Agradezco también a don Antonio López su presentación tan generosa. En fin, no voy a insistir más en ello. Don Benito Pérez Galdós, en efecto, fue muy buen músico aficionado. Tocaba muy bien el piano, tocó muchas veces en público, solo o acompañando generalmente a cantantes, también a instrumentistas. Y todo ello, curiosamente, se refleja muy bien y muy pormenorizadamente en su obra literaria. Pero no deja de ser curioso, y siempre me extrañó, ya lo afirmé en mi libro
Galdós en el Real, editado por el Teatro Real, y uno de cuyos ejemplares pasará a la biblioteca de esta querida sociedad. Pues ya lo dije aquí, que salvo algunas pocas excepciones, Galdós ha sido estudiado musicalmente más en su actividad, diríamos, crítica, como periodista, en definitiva, que en su mucho más importante actividad literaria como narrador de una extensísima, como veremos, producción. Tengo ahora entre manos un amplísimo estudio con el título provisional de Música y Sonoridad en Galdós, en donde me he propuesto recoger las músicas que oyen, cantan o tañen los personajes de sus narraciones, tanto los históricos, episodios nacionales, como los inventados por el autor. El problema es que su obra narrativa es tan enorme que habrá que ir poco a poco y en eso ando, es decir, que no lo tengo aún terminado del todo. Entre las muchas posibilidades de organizar esta ingente obra narrativa, si recuerden, 46 novelas históricas o episodios nacionales, unas 22 novelas normales, algunas muy amplias, unos 27 cuentos, algunos también muy extensos que casi podían pasar como novela corta. Es decir, que leer todo eso requiere bastante tiempo y bastante ganas. Pues bien, entre las muchas posibilidades de organizar todo lo que de ahí sale, he elegido la estructuración por épocas en las que su acción, la acción de estas novelas transcurre, no por las épocas en las que Galdós las escribe, que es distinta, generalmente muy posterior. Por lo que he dividido mi estudio en 7 grandes capítulos. Primero, la época de Carlos IV, finales de la época de Carlos IV, y la Guerra de la Independencia. Son 10 años de 1804, donde transcurre una novela, no episodio nacional, ya veremos ahora, 1804-1813, con el equipaje del rey José. Segundo, Fernando VII y su época. Son 19 años de 1814 a su muerte en 1833. La época de Isabel II, primera parte, porque es muy extensa, 17 años del 33 al 49. La época de Isabel II, segunda parte, 18 años de 1850 a su muerte en 1868. Otra, que sería ya la quinta parte, el sexenio liberal. Son 6 años del 68 al 1874. Y la restauración de Alfonso XII, 11 años, del 74 al 85. Y la minoría de edad, o si ustedes quieren, la regencia de doña María Cristina, con Alfonso XIII, unos 17 años, 1885 a 1902. La ordenación por las épocas en las que transcurre la acción de estas novelas o cuentos, y no por las fechas en que Galdós los escribió, aunque el autor no ignora las evidentes diferencias entre ambas, algunas muy importantísimas, pues tienen un interés complementario para el lector, pues sin querer nos proporciona ya una muy interesante visión histórica de la cuestión. En cada una de estas 7 épocas estoy estudiando la música que en ellas suena, dividida en 2 partes principales. Músicas escuchadas realmente y músicas imaginadas. Entre las primeras, las escuchadas, hay músicas vocales con acompañamiento, sin acompañamiento, música instrumental, bailes y saraos, músicas de la naturaleza, campanas y sus tañidos, etcétera, etcétera. Y entre las músicas imaginadas encontraremos
músicas pintadas, esculpidas o grabadas, es decir, músicas que aparecen en cuadros, en esculturas o en diversas maneras de hacer estampas grabadas, imágenes musicales y algunos términos muy técnicos, y refranes, dichos y frases proverbiales musicales. Es decir, fíjense que de estas 7, 8 o 10 cosas me voy a fijar exclusivamente en los refranes, dichos y frases proverbiales. Alguna de estas partes, sobre todo la primera, ya está publicada en una y son, en fin, es casi un libro cuando reúne todas las secciones. Ahora solo nos vamos a dedicar de toda esta inmensa información musical que existen en las narraciones de Galdós, solo exclusivamente lo que dice sobre los refranes, y no sobre todos los refranes, que son numerosísimas, sino solo exclusivamente los que atañen a algo relacionado con la música. Perdón, don Antonio, si lo desea puede quitarse la mascarilla. Pues no sabe cuánto se lo agradezco y cuánto nos lo van a agradecer los que me escuchan. Bien, antes de enumerar algunos de ellos, es conveniente saber lo que hace decir en sus narraciones a uno de sus narradores cuando está describiendo la personalidad de un duque del Parque, miembro ya del Partido Liberal Exaltado, el cual dice no es un mal tipo. Estamos en el episodio 7 de julio, ya en la época de Fernando VII. Y dice, pero entre las muchas debilidades que le trajo aquel loco afán de llegar al gobierno, tenía la de querer ser orador. Y el orador, como el poeta, ha de nacer pese al refrán que dice todo lo contrario y que se equivoca como casi todos los refranes. Pues bien, equivocados o no, eso me importa ahora, en fin, muy poco. Yo los he vuelto a recoger, pero insisto, exclusivamente los musicales. Los otros darían para varios libros con sus comentarios. Exclusivamente los musicales, que también darán mucho de sí porque es una minoría de refranes, pero muy abundante, una minoría muy abundante. Y los he colocado ahora en orden más o menos alfabético. Vamos a ir empezando con la primera parte de esta conferencia. Supongo que nos dará tiempo para algo más, pero por lo menos analizando la primera de las épocas que antes enumeré, es decir, la de Carlos IV y la Guerra de la Independencia. Como les decía, estos son unos 10 años, del 1804 a 1813, y en ella vamos a encontrar una novela normal, El Audaz, de 1871, pero la acción ocurre en 1804, es la primera Galdós en sus narraciones. Luego la primera parte completa de los episodios nacionales, es decir, los 10 que empiezan en Trafalgar, 1873, la corte de Carlos IV, el 19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén, Napoleón, Chamartín, Zaragoza, Gerona, Cádiz, Juan Martín el Empecinado, la batalla de los Arapiles. Con esto termina la primera serie, y uno de la segunda serie, El equipaje del rey José. En prácticamente todos ellos, digo prácticamente porque hay el penúltimo, el último de la primera serie, el penúltimo, Juan Martín el Empecinado, en el cual no he encontrado ningún refrán. Pero me extraña tanto que voy a tener que leerlo otra vez despacio. En todos los demás los encontramos. Y empezamos. El primero es muy curioso porque es poco corriente. Bailar el pelao. Bailar el pelao significa como quedar ocioso sin hacer nada de provecho. La tropa, mientras está esperando la batalla de Belén, estamos en el episodio Bailén,
está, en fin, también, en fin, jugando un poco, baila, canta, y son continuos los charloteos entre ellos. Por ejemplo, hay quien no está de acuerdo en que todo le herede el primogénito de cada casa y los demás tengan que aprender a ganarse la vida. Y dice, pues yo, que no he leído ningún libro, afirmó al fin uno de los circunstantes, digo que Dios tiene que volver a hacer el mundo, porque eso de que se lo lleve todo el que primero salió del vientre de su madre y los demás se queden bailando el pelao, bailando el pelao, no está bien. Otros son más normales. Al son que me tocan bailo, por ejemplo, que es adaptarse a una situación, podríamos decir. Mano de Mortero, estamos en Napoleón, en Chamartín. Mano de Mortero afirma que el señor de mañana es un traidor, aunque él no lo sabe con certeza. Lo dicen por ahí, a mí no me consta, pero al son que tocan, bailo. Pues dicen que hay traidores, abajo los traidores. Otro, también en Napoleón en Chamartín, don Diego del Rumblar está contando a Araceli, a Joaquinito Araceli, que es el protagonista de esta primera serie, que Santorcaz es ahora jefe de la policía menuda, cuyo cargo desempeña a las mil maravillas. Le critican mucho, pero él defiende que no hay mejor rey que José y que los españoles son unos animales. Dice, esto al principio me enfadaba mucho, pero ya me he acostumbrado a oírselo decir, y yo mismo, que era antes más español que Fernando VII, ya no doy 2 higos por España y al son que me tocan, bailo. Al son que me toca, bailo. Otro, el abad de lo que canta, llanta. Es decir, dispone de una cierta autosuficiencia, alguien dispone de una y de conformidad con la situación. Es un refrán muy antiguo que viene también en La Celestina y en El Quijote y en alguna otra obra literaria, siempre con alguna pequeña variante. Aquí, en Galdós, lo encontramos en esta primera novela, El Audaz, y lo dice el tío Genillo hablando a Martín Muriel de su hermano Pablito, que ha huido de la casa del conde de Cerezuelo. Y dice, yo arriba y abajo con estas mulas sin salir de pobre en 30 años y qué remedio, de esto vivimos, que el abad de lo que canta, llanta. Ahora lo dice Mano de Mortero, a quien Pujitos acusa de no tomar fusil ni rogar por la libertad de nuestro amado monarca. Él le contesta que tomará 10 fusiles y que quiere irreverencia al rey. Estamos también en Napoleón, en Chamartín. Hijo, dame pan y llámame tonto. Y como dijo el otro, el abad de lo que canta, llanta. Otro, si bien canta el cura, no le va en zaga el monaguillo. Es decir, alguien ha tenido un buen maestro o le imita bastante bien el monaguillo y el cura. Araceli está espiando a los franceses en Salamanca, fingiéndose aldeano y ensartando muchos refranes a la manera del pueblo. Estamos en la batalla de los Arapiles. Pero el francés Molichard, que conoce a Cipérez el Rico, empieza a sospechar, a lo que Gabriel responde tratando de despistarlo. Si bien canta el cura, no le va en zaga al monaguillo. Otro también muy curioso, teólogo y con cascabeles. Teólogo y con cascabeles. Es variante negativa de poner cascabeles al gato y algún otro parecido que ya nos aparecerá más adelante. Es decir, hacer algo con mucha dificultad. Uno de los alojados en la casa de Santiago Fernández, el gran capitán, entre comillas, es don Roque, gran lector de semanarios. Ante sus comentarios a las noticias, Fernández echa de menos al padre Salmón para que le contestase con las palabrillas que se usan en las disputas de los teólogos, ante lo que don Roque exclama, teólogos a mí teólogos y con cascabeles. Teólogos y con cascabeles. Es Napoleón en Chamartín. Hacen cerros tapados. Hacer algo de manera oculta o sigilosa. Hasta 4 veces es utilizado por Galdós en esta primera época.
Martín Muriel es recomendado por el padre Jerónimo de Matamala a Donaventura Rotondo y Valdecabras. Estamos otra vez en esta primera novela, El Audaz. Es persona, como te he dicho, modesta, pero de gran poder. Su nombre no resuena como el de otros, pero a cencerros tapados. Otra, el tío Genillo habla a Martín Muriel de su hermano Pablillo Muriel, que ha huido de la casa del conde de Cerezuelo por los malos tratos e insultos de una señora, la tía Colasa, y del mayordomo don Lorenzo. Estamos todavía en el Audaz. Si el amo no tuviera las seseras cuajadas, ya vería las artimañas de ese hormiguilla, como que, según dicen, al amo le ciega los ojos y allá a cencerros tapados hace él su negocio. Hace él su negocio a cencerros tapados. Otra, estamos ahora en Trafalgar, el primero de los episodios nacionales. El anciano don Alonso y el viejo Marcial andan preparando su embarque a espaldas de doña Paquita, en vísperas de la acción de Gibraltar, y aún no se clarean ante el narrador Gabrielillo Araceli. Pero el jovenzuelo no es tonto. Y dice, y aunque no dijeron claramente su propósito, sin duda por estar yo delante, comprendí por algunas palabras sueltas que trataban de ponerlo en ejecución a cencerros tapados, marchándose de la casa lindamente una mañana sin que mi ama lo advirtiera. Ahora lo dice el padre Salmón cuando le ofrece a Araceli el refugio de su convento al ser perseguido por los afrancesados. Estamos en Napoleón Chamartín. Yo sé que andan por Madrid emisarios del emperador que nos hacen la mamola a cencerros tapados para que le rindamos pleito homenaje y no transijamos con él. Otro refrán, este muy conocido. En menos que canta un gallo. Es decir, con rapidez, con celeridad, prácticamente sin decir, en un decir amén, rápido. Es también un dicho muy utilizado, como decía, por los narradores galdosianos, y aquí algunos ejemplos. Están conversando don Anatolio y doña Ambrosia sobre el arrepentimiento del príncipe Fernando una vez descubierto el complot del Escorial. Estamos en el episodio La corte de Carlos IV. Bien claro es que Napoleón ya tiene decidido quitar del trono a los reyes padres para ponernos en él a nuestro, espera un momento, a ver, 5, aquí, para poner en él a nuestro príncipe querido. Sí, que no sabrá hacerlo en menos que canta un gallo el buen señor. Ahora estamos en Aranjuez, la noche en que las turbas asaltan el Palacio de Godoy, y Lopito le dice a Gabrielillo Araceli que no se vaya a descansar, que aún falta lo mejor. Estamos en el 19 de marzo y 2 de mayo. Ya habrá visto el rey si se puede o no se puede, pero pongamos otra vez ministros malos y verá cómo en menos de canta un gallo los despabilamos. Volvemos a escuchárselo al gran capitán Santiago Fernández, quien lleno de patriotismo considera que la guerra contra el francés que se está iniciando en España durará muy poco. Estamos en el episodio Bailén. Aquellas sí que eran guerras, señores. Esto de ahora es una bobería y si no, ya verán ustedes cómo en menos que canta un gallo se acaba todo. Etcétera. Sí, hay más ejemplos en Zaragoza y en el equipaje del rey José. Este es muy gracioso porque juega con dos palabras en el mismo párrafo. Dice, repartió de plano con segundo puño algunos golpes, uno de los personajes, y sin ser papa creó gran número de cardenales en menos que canta un gallo. En fin. Otro muy relacionado con el ave que nos concierne es levantar el gallo, replicar, contestar. El padre Salmón, por ejemplo, en el claustro de la Trinidad Calzada, en la calle de Atocha, interviene en la disputa entre las mujeres que quieren fusiles para la lucha, ellas también quieren luchar, y Pujitos que se los está negando. Estamos en Napoleón, en Chamartín. Dice, haya paz y no me levante ninguna al gallo. No, quédese quieta. Los relacionados con el término música ya se pueden imaginar
que tanto en esta época como en la siguiente, como en todas, son muy numerosos. Esto es música celestial. Es decir, son palabras vacías, sin sustancia. Esto es música, no. Doña Ambrosia de los Linos discute con el licenciado Lobo sobre las tropas francesas en España. Ella dice que meten mucho ruido, que parece que se quieren comer a los niños crudos, pero que ya les veremos correr cuando los españoles se les enfrenten. A lo que el licenciado Lobo, que cree que todo se arreglará cuando vuelva a Madrid el rey y el emperador, les peta: esto es música celestial. Otros como a su hermana, a su amiga Inés y a él mismo, a lo que el inglés les peta. Estamos en el episodio Cádiz. En fin, Araceli, ¿en qué viene a parar toda esa música? No me engañes. Basta de música, otra variante. No más engaños. Pasemos a otro tema. Montoria está reprochando al tío Candiola el precio que ha puesto a la ciudad sitiada por la harina que guarda a la ciudad sitiada, estamos en Zaragoza, por la harina que guarda en su almacén, y justificando el odio general que por esta vil conducta ha merecido, ante lo cual el sujeto contesta: basta de música y déjeme en paz. Basta de música y déjeme en paz. O simplemente dar música, es decir, agredir, insultar, agredir incluso siempre verbalmente. Algunos antiabsolutistas, algunos intentan agredir físicamente en Cádiz a diputados como Teneiro y Ostolaza, que son más liberales, pero el gobernador Vicencio se lo impide. Más con la agudeza de sus silbidos y el mugir de sus insultos, fueron dando música a ambos personajes por el trecho de la calle. Es decir, no le agreden físicamente, pero le van, en fin, insultando, le van dando música. Otro, música o palabrillas vanas, Es decir, mostrar una actitud claramente insuficiente. Salvador Monsalud quiere ser consecuente y le dice a su amigo Juan Bragas que se va de Madrid con las tropas francesas. Cuando el de Pipaón comienza a denostar a los franchutes, su amigo le recuerda que su puesto en la covachuela se lo debía a los afrancesados, que había alabado por escrito a los franceses, y le dice más aún: estamos en el equipaje del rey José. Es decir, al comienzo ya de la segunda serie de episodios. Para que todo no fuera música y palabrillas vanas, le aplicaste el oficio de dar vítores y palmadas en la calle siempre que el rey pasaba, y gritar: mueran los, en vez de franceses, los madripáparos. También el pandero es un instrumento que sale mucho en los refranes galdosianos. Ahora, en esta serie, al menos una vez, en la batalla de los Arapiles. En manos está el pandero, que lo saben bien tañer, significa algo así como que alguien sabe hacer bien una cosa. Baltasar Cipérez el Rico, que ayuda a Araceli para entrar disfrazado a espiar en la ciudad de Salamanca, ocupada por los franceses, es amigo de refranes y los suelta uno detrás de otro. Ahora le cuenta a Gabriel
que él ha sido guerrillero con Julián Sánchez, que ha entrado muchas veces en la ciudad como espía. Y dice, mal oficio, pero en manos está el pandero, que lo saben bien tañer. También relacionado con el asunto, aunque ahora no cita lo del pandero, pero es este: en salvo está el que repica, en salvo está el que repica, el pandero. Quien antes escuchaba, quien antes estaba actuando, ahora está a salvo. De nuevo, Baltasar el Rico alardea de refranes en su charla con Araceli. Le cuenta que los aldeanos ya no trabajan en los fuertes de la ciudad de Salamanca, sino los propios vecinos, a quienes los ocupantes franceses se están obligando a ello, y que estos ahorcan a los pueblerinos si sospechan que son espías. Que ahorquen, dice uno, al freír de los huevos lo verán, y a cada puerco le llega su San Martín. Por mí nada tema ahora, porque en salvo está el que repica. Aquí en realidad son dos los refranes o dos los proverbios que está utilizando en el mismo párrafo. A cada puerco le llega su San Martín y en salvo está el que repica. También los pitos, con sus pitidos, aparecen mucho en este tipo de refranes. Por ejemplo, no tocar pito significa no tener mucha parte en un negocio. Don Lino y Fray Jerónimo Matamala acompañan en Toledo a Susana Cerezuelo durante la conspiración antimonárquica de Martín Boriel. Las cosas pintan mal y algunos de los levantiscos huyen. Uno de ellos exclama, estamos en el Audaz, en la primera novela: tira ese fusil, mal rayo, y andemos despacio figurando que no hemos tocado pito en esto. No hemos tocado aquí pito. Otro también muy frecuente, y aquí ya nos sale dos veces en esta primera parte, es darle una solfa a alguien, solfearle. Es decir, darle un cachete, un buen cachete, incluso a veces una paliza. Agustín Montoria le cuenta cosas a Araceli mientras esperan a batirse contra los franceses y le habla del avaro tío Candiola y de su hija Mariquilla. Gabriel, Araceli, le pregunta, estamos en el episodio Zaragoza: ¿y si cuando arroje la piedra a la ventana sale el tío Candiola con un garrote y me da una solfa por hacerle chicoleos a su hija? Ahí queda la pregunta. De Zaragoza ahora pasamos a Gerona, otro episodio nacional, donde contemplamos a los tres hermanos de Siseta, una de las protagonistas, tras una de sus travesuras bélicas. La moza, al oír lo que ha hecho el menor, Gasparó, empezó a solfearle en cierta parte, encareciéndole con enérgicas palabras la conveniencia de que no tomase parte en las obras de fortificación. Empezó a solfearle en cierta parte. O sea, bien. La cosa va a ser sonada. Es decir, la cuestión dará que hablar y será bastante conocida. El viejo marino don Alonso Gutiérrez de Cisniega trata de convencer a su mujer doña Francisca para poder regresar a los barcos en víspera de la batalla de Trafalgar. Estamos en el episodio de Trafalgar. Necesito ir, Paquita. De todos modos, la cosa va a ser sonada. Otra variante, digamos, del asunto es: lo que fuere, sonará. Lo que fuere, sonará. Es decir, consecuencias de una situación. Don Celestino y Gabriel Araceli comentan en el Aranjuez de marzo de 1808 la invasión de España por parte del ejército francés. Hay algunos afirmó Araceli, que creen que vienen a poner en el trono a Fernando VII, al que luego sería Fernando VII. Tontos, mentecatos, imbéciles, exclama don Celestino, que es partidario de Godoy. Y Gabriel reitera, estamos en el 19 de marzo y 2 de mayo. Lo que fuere sonará. Si vienen con buen fin estos caballeros,
¿Por qué se apoderan por sorpresa de las principales plazas y fortalezas? Otro también muy abundante a lo largo de todo Galdós, pero que ya aparece al menos dos veces en esta primera época, es sin ton ni son. Es decir, sin motivo, sin ocasión, sin causa, o fuera de orden y medida, como ustedes quieran. En la refriega que se arma entre chorizos y polacos durante el estreno del Sí de las Niñas de Leandro Moratín en Los Caños del Peral. Los Caños del Peral era un teatro que es donde está hoy el Teatro Real, por si acaso no. A uno de los silbantes, a uno de los que silban la obra, le hunden el sombrero de una puñada y le dejan sin visión. Y es que no era un sombrero cualquiera, sino uno de 3 picos. Estamos en la corte de Carlos IV. Un sombrero tripico, dice Galdós, de dimensiones harto mayores que las proporcionadas a su cabeza. En esta actitud estuvo el infeliz manoteando un rato sin ton ni son, incapaz de sacar a la luz su cabeza del tenebroso recinto en que había quedado sepultada. En el primer episodio de la segunda serie, ya citado El equipaje del rey José, Salvador Monsalud llega con las tropas francesas a la Puebla de Arganzón y tras ver a su madre se dispone a ver a su amada Generosa, la también conocida por Genara. Tras cerciorarse de que no hay curiosos ni rondadores, tira una piedrecilla con la única ventana, a la única ventana de la casa que a la huerta daba. Luego articuló hábilmente unos silbidos que parecían el canto de un pájaro nocturno, mas ninguna señal de la casa contestó a su extraña música hasta la tercera repetición, sin ton ni son. Otro también muy conocido, trinar, estar trinando. Trinar musicalmente es una sucesión de 2 notas rápidamente a distancia de tono o semitono, pero Galdós lo utiliza como sinónimo de estar muy enfadado, está trinando, muy enfadado. Don Celestino tiene sus ideas políticas y se las está argumentando a Gabrielillo Araceli y a su sobrina Inés en el Aranjuez de 1808. Cuando llega el tema del ejército francés en España, Gabriel está de acuerdo, aunque no por las mismas causas. Estamos, como dice, en el 19 de marzo y 2 de mayo. Digan lo que quieran, estos hombres no vienen como amigos. El ejército español está trinando. Sobre todo hay que oír a los oficiales que vienen del norte y han visto a los franceses en las plazas fuertes. Le digo a usted que echan chispas. Están trinando. Parece que don Diego del Rumblar ya no se casa con la señorita Inés, lo está contando en Gerona, en el episodio Gerona, el tío Tinaja, cuando Araceli y los suyos llegan a la casa familiar en Bailén, Camino del Sur, por cuya razón mi ama está que trina. Está muy enfadada, está que trina. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque entonces podemos hacer 2 cosas. Si ustedes quieren comentar algo de lo que han oído, o pasamos ya a ver qué podemos hacer con la segunda época, es decir, con la época de Fernando VII, donde tenemos una novela normal y la famosísima La Fontana de Oro, La Fontana de Oro, y 9 de los episodios de esta segunda parte a partir del equipaje del rey José. Hacemos lo que ustedes quieran. De pronto seguimos. Pues muy bien. En esta parte tenemos esta novela que decía La Fontana de Oro y estos episodios, Memorias de un cortesano de 1815, el segundo de la segunda parte de la segunda serie, La segunda casaca, el tercero, el Grande Oriente, el cuarto, 7 de julio, el quinto,
Los 100.000 hijos de San Luis, el sexto. El terror de 1824, el séptimo. Un voluntario realista, el octavo. Los apostólicos, el noveno. Y un faccioso más y algunos frailes menos, el décimo. En todos ellos, entonces antes me propuse leer uno de ellos porque no había encontrado nada y me extrañaba. Aquí en todos hay alguno. Por ejemplo, algo relacionado con afinar o desafinar. Ya saben lo que es eso en un instrumento musical, pero aquí es poner a punto en cuanto a buenas maneras a alguien. O no, desafinar, no, o afinar sí. La afinación de un instrumento musical, como digo, es contemplada de diversas maneras por los narradores galdosianos. Aquí vamos a ver dos de ellas. Al fin ha llegado Anatolio, el novio de Solita, y ambos comienzan a tratar de su asunto. Soledad, como es sabido, accede por obedecer a su padre y Gordón porque lo ha decidido la familia, pero aunque solo la ha visto 5 días, ya quiere y admite que ella no puede hacerlo porque es de pueblo, que es muy palurda. Estamos en el 7 de julio. Ella protesta un poco por guardar las formas. Tú, palurdo, le contesta. Digo, en comparación contigo, porque tú eres muy señorita y tienes un aire divino que no está mal, no está mal. Haremos un buen par. Tú me afinarás y yo te embruteceré un poco. Ay, Dios mío. Bien. Bailar también aparece aquí, muchos bailes, pero de muchas maneras. Por ejemplo, bailar de contento. Don Benigno Cordero ha llevado a su familia y a su hija Solita al cigarral que posee en Toledo, donde piensa pedirle que se case con él. Tras algún tiempo vuelve y contempla las mejoras que ella ha introducido en la casa. Estamos en Los Apostólicos. Antes de que llegara la noche, don Benigno recorrió la casa, hallando en ella y en la distribución de sus escasos muebles tanta novedad y arreglo que su corazón bailó de hoz. Bailó de hoz. Además del corazón, también pueden bailar otras muchas partes del cuerpo, como por ejemplo los ojos. Los ojos. Están los apostólicos muy exaltados ante las noticias de la gravedad del rey Fernando. Estamos en septiembre de 1832 en los apostólicos y prácticamente no le queda ya ni un año de vida al rey. Así que cuando circulaban noticias desconsoladoras, no se veía el dolor pintado en todas las caras, como sucede en ocasiones de esta naturaleza, aun en reales palacios, sino que a muchos les bailaban los ojos de contento, y otros, aunque disimulaban el gozo, no lo hacían tanto que escondieran por completo la repugnante ansiedad de sus corazones corrompidos. Otro, don Benigno Cordero y Salvador Monsalud siguen en la granja de San Ildefonso, muy solitarios, pues la corte ya se ha marchado. Pasean y hablan de sus cosas, entre ellas del amor que ambos sienten por Solita. Salvador le confiesa su viaje a los cigarrales toledanos para pedirle a Sola que se casara con él. Y la respuesta de ella en favor de don Benigno es evidentísimo que yo soy el que está de más, y anuncia que no les verá más en lo sucesivo. Estamos en el episodio Un faccioso más y algunos frailes menos, ya al final de la serie, y que transcurre en este año 33 de la muerte del rey, pero también un poco se mete ya en la época siguiente, porque también hay cosas que suceden en 1834, en el comienzo del reinado de Isabel II. Mi resolución no indica desconfianza de ninguno de los dos, dice Salvador, sino respeto a entrambos, y además el ponerme a salvo de la envidia, porque yo tengo más de hombre que de santo, y la contemplación del bien perdido no me hará bailar de gozo. Poco después, y ya conocida la muerte del rey Fernando VII, pero aún no ha entrado a reinar Isabel, su hija,
Felicísimo recibe a los muy apostólicos. En Elías Orejón y al conde de Neri. Celebran el hecho con vinillo aguado que Tablas trae de la taberna. Cuando se queda solo ha perdido el uso regular de sus perspicaces facultades, siente que las paredes se mueven y exclama pensando en la difícil sucesión del infante don Carlos, de los carlistas. Quieta, España, quieta. ¿Bailas de gusto por la felicidad que te ha caído? Ten calma, nación, ten calma y espera tranquila el triunfo de tu rey sacratísimo. Otro baile es bailar sobre nuestras costillas. Es decir, que nos abruman un poco, ¿no? Don Felicísimo Carnicero anda enfadado con todo el mundo, pero especialmente con Pipaón, recién casado con su nieta Micaelita. Le visita Monsalud y le da malas noticias de su hermano Carlos Navarro, a quien han apresado de nuevo los cristinos en el norte de España, ante lo cual Carnicero estalla, un faccioso más y algunos frailes menos. Ya llegará la hora de esos canallas, ya llegará, vive Cristo. Ahora al amparo de esa sombra del rey, bailan sobre nuestras costillas, pero los papeles se truecan. Ji, 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 ji. Se pone a reír así. Ji, 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 ji. No sé si nos salió antes, pero este también es bastante normal en Galdós. El golpe de bombo. Un golpe de bombo, es decir, el estrépito al cerrarse algo, al cerrarse una mampara o una puerta o una ventana. Solita, tratando de salvar a don Benigno y Elenita Cordero, se confiesa culpable ante el absolutista Chaperón. Y una mujer hermosísima, arrogante y elegante se presenta en escena. Luego sabremos que es nuestra ya vieja conocida Genara, generosa. Sola se desmaya, 4 hombres la levantan y se la llevan a la cárcel en perfecta similitud de todos ellos con la venerable clase de sepulturero. Estamos en el terror de 1824. Y dice el narrador, la pampara, cerrándose sola con estrépito, produjo un sordo estampido como golpe de colosal bombo que hizo retumbar la sala. Aparte del capítulo que dedico a las campanas, pero no a los refranes de campanas, también hay refranes que las incluyen. Y aquí veremos alguna. Por ejemplo, campana de funeral o campanada funeral. Sonar como una campana funeral. Anatolio se ha enterado de la amistad que une a su novia Solita con su hermano Salvador Monsalud. Le ha dicho que rompe su compromiso de matrimonio y ella se lo está comunicando a Salvador. Este se enfada y quiere pedirle cuentas, pero el problema es que ella sabe que él, Monsalud, va a marcharse y que hay mujer guapa por medio. Estamos en el 7 de julio. No hablaron más de aquel asunto, y él de ningún otro en lo restante del día, si se exceptúan estas palabras que sonaron en los oídos de la huérfana como campana de funeral: que esté todo preparado para las 10 de la noche. Ya en Cádiz, y tras la terrible noche de finales de agosto de 1823 y el asalto al Trocadero, Genara, generosa, se traslada a Puerto Real para estar más cerca, ve pasar a los prisioneros hechos en los fuertes defensivos y de repente pasa entre ellos su amado Monsalud. Estamos en los 100.000 hijos de San Luis. Al verle extendí los brazos, dice ella, y grité con toda la fuerza de mi voz. Él, alzando los amortiguados ojos, me miró con una expresión tan triste que sentí partido mi corazón y estuve a punto de desmayarme. Creo que pronunció algunas palabras, pero no oí sino un adiós tan lúgubre como campanada funeral, como campanada funeral. También hay campana de incendio. En principio, esto lo debería estudiar en el capítulo de las campanas y sus tañidos. Recuerden las partes en las que estoy. Pero es que Galdós lo utiliza, o los personajes galdosianos
lo utilizan como una especie de dicho o proverbio. Significa gritos de alarma, en general. La hija de Maricadalso, en un faccioso más, y algunos frailes menos, la antigua sirvienta de la señora Nazaria, ha muerto al parecer de cólera. Ella lo achacará a los polvos que los apostólicos han echado en el agua para envenenarla, y sus gritos serán el arranque de la tragedia vengadora que luego sufrirán muchos frailes, porque ella se venga matándolos. Desgreñada, lívida, con los ojos chispeando furia, las manos temblorosas, los dedos tiesos y esgrimidos al modo de cuchillos, la boca seca, por ser las voces que de ella salían más bien ascuas que palabras, más parecida a demonio que a mujer, estaba Maricadalso en la puerta de una casa humildísima de la calle del Peñón. Sus gritos pusieron en alarma la calle toda como las campanas de un incendio, y por ventanas y puertas aparecieron los vecinos. También los cantos en general, todo lo que se relaciona con el cantar o la canción, son muy abundantes. Les voy a leer dos. Felicidad, canción de cuna, es decir, felicidad al renunciar a las conquistas. El protector de Pipaón, don Buenaventura, bendice al Real Consejo y de Cámara porque desde él dominan el país los absolutistas, manteniéndole en un ensueño. Estamos en las memorias de un cortesano. Es nuestra misión sostener en las esferas todas del país el estado de sabrosísimo sueño que constituye su felicidad desde que renunció a las conquistas. Nosotros arrullamos esta inmensa cuna cantando el ro, ro, ro. Y por si acaso en la agitación de su placentero dormir saca una mano, se la metemos entre las sábanas. Si pronuncia alguna palabra, le tapamos la boca. Si suspira, le rociamos con agua bendita. Si se mueve, ay, si se mueve, nos asustamos porque creemos que se va a despertar. O no cantar victoria todavía. Es decir, no cantarla antes de tiempo. Genera está contando a Pipaón cómo ha logrado saber la morada donde se refugia Salvador Monsalud en Madrid, pero va paso por paso y aún no ha llegado al final. Estamos en la segunda casaca. No cante usted victoria todavía, señor mío, que aún falta mucho por contar. También nos salió antes, creo, ya algo relacionado con el gato y el cascabel, ponerle el cascabel al gato. Es decir, acabar ejecutando lo ya proyectado. Ante la intervención durísima de Aristogitón, es decir, de Salvador Monsalud, en la Asamblea de los Masones, la mayoría quiere reprobarle, aunque hay algunos que en secreto afirman que están de acuerdo con él en el fondo, pero no en la forma, ni en el cuándo, ni en el dónde. Uno de ellos, el cuarto, que se dirige a él de manera reservada, le dice en el episodio El Grande Oriente: por mi parte acepto esta idea de no hacer caso del populacho, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sigo. Voy a beber un poquito de agua. También lo relacionado con el compás musical, aunque juega también con la otra acepción de un compás para medir cosas, ¿no? Son abundantes. Por ejemplo, bailar al compás o bailar el compás. Veamos algunos ejemplos. Carlos Navarro ha sido indultado y puesto al cuidado de amigos, pero ha conseguido huir de sus cuidadores Monsalud y el padre Zorraquín, quienes andan detrás de él para seguir cuidándole. Estamos en un faccioso más y algunos frailes menos. Era de noche y la helada dejábase sentir con intensidad. Iba Salvador en traje de camino y Zorraquín en un
pergenio mixto de viajero y eclesiástico, sin sotana, con botas negras, cara de cura y un gorro de terciopelo negro, cuyo borlón bailaba al duro compás de la caballería. O latir a compás, latir a compás. Estamos ahora ante el imposible casamiento de Solita y Anatolio Bordón, aunque el padre de ella trata de fijar la fecha de la boda para el próximo domingo para el Carmen. Estamos en junio de 1822. Salen a pasear tras el almuerzo y luego los dos hombres ya en casa echan una partida de un juego que se llama Mediator. Estamos en el 7 de julio. Los tres, en torno a la mesilla, formaban un grupo por demás interesante en apariencia y que lo hubieran sido en realidad si los tres corazones latieran a compás y si las tres almas se contemplaran delicadamente la una en la otra. Otra es, siempre con el compás musical, marchar al compás. Marchar al compás puede ser de los galanes, a compás de los galanes de la Guardia. Don Pedro Ceballos, mirando con maliciosa intención a Paquito Córdoba, exclama en Memorias de un cortesano de 1815. Mientras todo el ejército de mar y tierra no vista y coma al compás de los rollizos galanes de la Guardia, o a compás de los madrigales. Ahora es el narrador que ante las argucias de Carrascosa y de Claudio Voz Mediano introduce un comentario sobre los cambios de costumbre entre la España bronca del pasado, la España de los Austrias, y la actual tras la irrupción de costumbres francesas, con el cambio de dinastía a comienzos del 18 y el advenimiento de los Borbones a la corte española. Estamos en la novela La Fontana de Oro. Con ella vinieron los abates y vino la literatura clásica, fría, ceremoniosa, falsa, hipócrita también. La poesía pastoril, un último grado de la hipocresía literaria, tuvo un renacimiento funesto en el siglo pasado. Al compás de los madrigales, los abates hacían el amor callandito en los salones, etcétera, etcétera. O puede ser al compás de los mozos de retreta y sus escobas. Por ejemplo, don Buenaventura, ya marqués, está criticando la ambición de su antiguo protegido Pipaón, pues no está nunca contento y le reclama paciencia y aguardar. Estamos en el episodio La Segunda Casaca. Felizmente no estamos en los tiempos en que el señor Chamorro y Paquito Córdoba disponían de los destinos y sueldos del reino. Ya los caprichos de una bella no conmueven la monarquía. Ya no caen y se levantan ministros al compás de la escoba de los mozos de retreta. Al compás de la escoba de los mozos de retreta. Estamos en tiempos mucho mejores. También puede ser al compás de la navaja. El narrador de La Fontana nos está describiendo al comienzo de la novela la calle donde se encuentra el establecimiento que da título al libro, a la novela, la madrileña Carrera de San Jerónimo. Al llegar a la barbería del maestro Calleja nos indica que en ella, al compás de la navaja, se recitaban versos con agudezas políticas. O de las piernas, en fin, o de la política incluso. Les ahorro un poco todo esto porque no son más que pequeñas repeticiones. Incluso el dies irae de la misa de difuntos puede ser utilizado como dicho proverbio. Naturalmente, como símbolo de la muerte. Dies irae, solve secum infabilia. Acaba de morir presuntamente por el cólera que arrasa la capital de España, la hija de Maricadalso, una muchacha bonita, cigarrera, con opinión de honrada. Su madre, a quien antes se ha descrito como semejante a la muerte, sigue ahora gritando, blasfemando y achacando la muerte de su hija al agua envenenada por los carlinos. Estamos en un faccioso más y algunos frailes menos. Ya no parecía la muerte, sino la locura cantando a su modo el dies irae. La locura cantando el dies irae.
Y de nuevo nos aparecen los gallos. Otro gallo nos canta. O en menos que canta un gallo. Ya los vimos antes, así que si quieres los paso un poquito. No digo nada ya del término música que aparece en esta segunda parte de la época de Fernando VII con una insistencia verdaderamente increíble. Dar más música, es decir, insistir en los insultos. Antes vimos dar música, ahora dar más música. Don Pablo Sarmiento, maestro de escuela de los liberales exaltados, ve la multitud que va hacia Palacio y charla con Lucas, otro correligionario. Este le dice que estamos a 5 de febrero, estamos en 1821, porque el episodio es El Grande Oriente, que el Narices, el rey, ha escrito al ayuntamiento quejándose de los insultos y que para que rabie más hoy le van a dar más música. Hoy le van a dar más música. A lo que Sarmiento dice, aparte de que no me gusta que se hable del soberano con tan poco respeto, lo que has dicho, querido Lucas, me parece muy bien. Pues que no quiere música, désele más música, sino que cumpla sus deberes de rey constitucional. O esto es música, ya nos ha salido, es decir, esto no es verdad, esto no vale nada, esto es una tontería. Lázaro está tratando de convencer a uno de los liberales exaltados, quien le anuncia que el pueblo va a asaltar la cárcel para matar a los presos realistas. Le está advirtiendo sobre los excesos que ya hubo en la Revolución Francesa. Después de un terror no puede venir sino una dictadura. A lo que Penilla responde, esto es música, amigo, es música. Y Lázaro responde, esa es la verdad. Otro, Solita Gil de la Cuadra se ha presentado ante el absolutista Chaperón para tratar de salvar a don Benigno Cordero, a su hija y a su novio, y se autoinculpa. El delincuente soy yo, y si ellos son inocentes, ¿por qué han de estar en la cárcel ocupando un puesto que me corresponde a mí? Estamos en el terror de 1824. Música, música, dijo el funcionario haciendo sonar como castañuelas los dedos de su mano derecha. Aquí no estamos para perder el tiempo en distingos. Hay mucho que hacer para resguardar trono y sociedad de los ataques de esa gentualla negra. El rey Fernando ha muerto, pero todavía no reina su hija. La noticia se expande y los partidarios del infante don Carlos se reúnen, se dan noticias, conspiran los carlistas. Elías Orejón y el conde de Negri vienen a casa de don Felicísimo Carnicero y el conde refiere que algunos militares han jurado defender la sucesión directa y el tronito de la titulada Isabel II. Tenemos monarquía de muñecas. En el episodio un faccioso más y algunos frailes menos. Patarata, exclamó Orejón, todo eso es música, música. También se han reunido esta tarde muchos locos masones con avinareta a la cabeza y han deliberado los postes. ¿Cuándo se ha visto esto? Señores, llegó el momento de la gran barrida. Puede ser música de la adulación, es decir, sinónimo de halagar. Juan Bragas, ahora en adelante don Juan de Pipaón, sustituye a su amigo Salvador Monsalud como narrador en Memorias de un cortesano de 1815 y también en Segunda Casaca, episodios segundo y tercero de la segunda serie. Y comienza así su perorata, alabándose a sí mismo, pues afirma que ha medrado por la sola virtud de sus merecimientos, sin sentar los pies en los tortuosos caminos de la intriga, ni halagar lisonjeras las orejas de los grandes con la música de la adulación, es decir, halagándoles. También puede ser música de los ángeles. Discrepa con su aspecto humilde, el narrador, porque al ser música relacionada con los ángeles, pues no debe utilizar esa imagen. Solita está buscando desesperadamente a Monsalud y se encuentra con el exaltado don Patricio Sarmiento, quien le dice que ha llegado tarde y que el pájaro ha volado. Luego charla con su hijo sobre la muchacha, a quien insulta por sus ideas realistas
defendidas por su padre, don Gil. Es una buena pieza, dice. ¿Quién lo había de decir viéndola tan mortecina, tan suavecita, tan humildota, que su voz parece música de los ángeles del cielo? Uno de los más curiosos es el que podríamos relacionar con el concepto de música de las esferas. Música de las esferas. Es decir, las criaturas superiores deben también mirar hacia abajo, hacia lo terrestre, porque si no se van a equivocar. Esto tiene relación con la división clásica de la música en la antigüedad y en la Edad Media, en tres partes. O sea, la música era ternaria. Había la música mundana, es decir, la de los mundos girando por los cielos en concierto sublime, que entendemos como la razón, pero no podemos escuchar con nuestros oídos. La música de los mundos la entendemos, pero no la podemos escuchar. Su reflejo en la música humana, es decir, en lo que nuestro propio cuerpo refleja de todo eso, que tampoco podemos oír, aunque sí sentir. El cuerpo reacciona. Y la música instrumental, que es la que podemos escuchar con nuestros mortales oídos. Pues bien, un pequeño reflejo de esta música mundana, la que podemos entender, pero no oír, nos lo ofrece don Patricio Sarmiento, condenado a la horca por los absolutistas, cuando ya desde el cielo se está despidiendo de su hija solita y le va a encargar dos cosas terrestres. Entonces le dice que la dicha del cielo no sería completa si no pensáramos en el pobre género humano. Estamos en el terror de 1824. Y dice, si las criaturas superiores, al remontarse sobre los humanos despojos, miraran con desprecio esa pobre turba inquieta y enferma a que pertenecieron, si no atendiendo más que al eterno sol hicieran del deseo de la bienaventuranza un egoísmo, adiós universo, adiós pasmoso orden de cielo y tierra, adiós concierto sublime. No, yo miro a la tierra y la miraré siempre. Ya nos ha salido en parte, pero en música de la adulación, pero ahora podríamos hablar de música del nombre, o sonsonete, o cancamurria, término delicioso y despectivo, claro. Es decir, sin elegancia, sin nobleza, sin sentido. Don Juan de Pipaón sigue anunciándose como narrador de dos de los primeros episodios nacionales que estamos utilizando en este estudio, el Memorial de un cortesano y la segunda casaca. En la primera de ellas, de estas obras, dice: yo soy aquel que en los primeros años de su vida administrativa se llamaba Juan Bragas, nombre que a decir verdad no se distingue por su música. Bragas no se distingue por su música. Ni tiene saborcillo de elegancia, ni sonsonete o cancamurria de nobleza. Así es que le añade Juan Bragas el lugar de su nacimiento. Desde ahora será en la Rioja Alavesa, Pipaón. Se llamará Juan Bragas de Pipaón. Se va mejorando. Sonaba esto pomposamente en mis orejas y yo repetía en voz alta mi propio nombre para señorearme con su grandiosidad. Y más adelante todavía, por aquello del mejor gusto, suprime el Bragas y se queda con don Juan de Pipaón. Nombre breve y rotundo que va dejando ecos armoniosos doquiera que se pronuncia y al cual no le vendrá mal la conterilla del marquesado o condado que tengo entre ceja y ceja. Con la música otra parte, ya nos ha salido también, es decir, alguien tiene que abandonar una determinada situación. El narrador, Pipaón, sigue enumerando los múltiples cambios ocurridos en la corte madrileña desde 1815 a 1819. Ya vimos los bailes de minueto en el ejército
en el Ministerio del Ejército. Ahora nos relata lo ocurrido en el de Hacienda, González Vallejo, Ibarra, López Araujo y luego sobre todo el célebre don Martín Garay. Estamos en la segunda casaca. Gozaba aquel señor de mucha fama que aún conserva su nombre, pero todos los hombres de mi tiempo, desde el rey a los ministros y el clero hasta el último zascandil, se pusieron en contra suya y tuvo que salir del ministerio marcharse con la música y el sistema a otra parte. Marcharse con la música y el sistema a otra parte. Los órganos pueden ser también musicales y siempre que sean musicales son muy sonorosos, suenan muy bien. Pero aquí se refiere a la prensa de entonces. Salvador Monsalud reflexiona sobre su carácter en general muy pesimista y su reacción negativa ante la música, ante la poesía escrita, y ahora lo hace respecto al periodismo de la época o ante el periodismo en general. No se sabe muy bien. El de entonces ofrecía posibilidades a los jóvenes, pero estamos en el Grande Oriente. Le quedaba el periodismo y entonces había una prensa no despreciable donde la juventud podía hacer sus juegos. El Espectador y el Universal, que hoy nos hacen reír, eran órganos hasta cierto punto afinados y sonoros. Eran órganos de prensa, eran periódicos, pero muy afinados y muy sonoros. También ya nos han salido cosas sobre el pandero. Es decir, por ejemplo, los que por aquí tocan el pandero, los que por aquí actúan o mandan, los que por aquí son protagonistas. La realista Generosa, escribe sus memorias y cuenta que está en Bayona en febrero de 1822. Estamos en los 100.000 hijos de San Luis. Que el general Eguía está allí promoviendo el levantamiento de partidas realistas, pero que lo está haciendo muy mal, muy desafortunadamente y con total falta de ingenio. Se lo explica a don Víctor Sáez, residente en Madrid y confesor del rey. Felicite usted a los francmasones, porque mientras la salvación de su majestad siga confiada a las manos que por aquí tocan el pandero, ellos están de enhorabuena. Piar también es un asunto de pájaros, pero que Galdós lo emplea muchas veces como dicho proverbio, incluso como refrán. Por ejemplo, los hombres pían por dinero, pero los pájaros pían no por ser pájaros, sino con una comparación política, como veremos. El duque de Alagón, nos cuenta Juan Bragas, es decir, Pipaón, el futuro Pipaón, había sido nombrado por el rey Fernando capitán de su guardia en 1814 y la puso en tan buen pie que no parecía sino cosa de teatro. Verdad es que estaban en el equipo de aquellos hombres sumas colosales de las que nunca se dio cuenta al tesoro, que los oficiales a veces no veían una paga en 10 meses, pero no se podía atender a todo. Estamos en memoria de un cortesano. Y eso de que cualquier bicho nacido, hasta los oficiales en servicio activo, den en la manía de estar siempre piando por dinero, es cosa que aburre y mortifica a los más sabios gobernantes. Los pájaros, en cambio, estamos ahora en la segunda casaca, pían también, pero de rama en rama lo que pillaban era constitución. Don Miguel de Barahona anda por la calle ahora en medio de la huelga revolucionaria de marzo de 1820, la que va a traer el trienio liberal, y se enfrenta con los amotinados, quienes ante las palabras que les dirige acabarán hiriéndole, pero antes se limitan a reírse de él. Estamos en la segunda casaca. Una algazara de risas siguió a estas palabras. Los pajarillos piando con alegría en torno al buitre moribundo no se hubieran expresado de otro modo. Antes nos salió lo de pitos, pero ahora surge más completo y también algo que abunda bastante en los refranes galdosianos.
no tocar ni pito ni flauta. Es decir, no acercarse a la política, por ejemplo. Don Benigno Cordero, antiguo constitucionalista, ha conseguido llegar a su casa sano y salvo, pasando 1000 peligros, y se propone olvidar el pasado, aunque sin perjuicio de no caer en el peligro de convertirse ahora en todo lo contrario. Desde hoy, dijo, Benigno Cordero no es más que un comerciante de encajes. No adulará al absolutismo, no dirá una sola palabra en favor suyo, pero no, ya no tocará más el pito constitucional ni la flauta de la milicia. No tocará ni pito ni flauta. Repicar, estar en misa y repicando, ya nos ha salido también. A veces estar en la procesión y repicando, y estar en otro sitio y repicando. Es decir, es imposible hacer dos cosas a la vez. En el epílogo a esta edición ilustrada de las dos primeras series de sus episodios, fechada en Madrid en 1885, es el propio Galdós, directamente sin narradores de por medio, quien hace algunas interesantes consideraciones sobre su propia obra. Y empieza desdiciándose de la promesa que había estampado en el prólogo, en la que ofrecía a los lectores algunos desahogos sobre la novela española contemporánea. Ahora recoge su palabra y se apoya en el conocido refrán para defender esta postura. Para cumplir lo prometido, escribe, sería preciso que me saliera de las filas de la procesión y me pusiese a repicar. Hay escritores dichosos que desempeñan admirablemente este doble trabajo y andan en la procesión y repican que se las pelan. Esos tienen el don maravilloso de practicar el arte y legislar sobre él, y son maestros en todo cuanto cae debajo del fuero de la pluma. También ya nos salió en el anterior lo de solfear de lo lindo, es decir, castigar, golpear. Aquí en Memorias de un cortesano, Pipaón, Representación Rumblar y Doña Salomé, han salido una noche a prestar auxilio a no sabemos quién. Parece que es Gasparito Grajalva, que ha huido de la cárcel y anda huido. Se plantan delante de una casa y llaman. Llamé a la puerta, no sin cierta zozobra de que algún bárbaro malsín apareciera y me solfeara de lo lindo. Una variante de la cosa va a ser sonada, que ya nos ha salido, es sonar o hacer algo sonada. Hacer algo sonado. No la cosa va a ser sonada. Hacer algo muy importante. Pipaón sigue haciendo la pelota a Salvador Monsalud para que los liberales le admitan en sus tertulias y así cuando ganen le pongan en alguno de los puestos de mando. Estamos en la segunda casaca. Yo también tengo una verdadera pasión porque mejore la suerte de mi querida patria, Salvador. Entre tú y yo hemos de hacer algo muy sonado. Hemos de hacer algo muy sonado. O el aldehuela, más mal hay del que se suena. Es decir, la situación es bastante peor de lo que se cree. Hay más mal del que se suena. Pipaón va a ser el duque de Alagón, de Juan Bragas de Pipaón, Juan Pipaón, y ahora duque de Alagón. En estos episodios vamos viendo cómo asciende el muy solapado. Capitán de las guardias de la Real Persona, y conversa con él delante de su ayuda de cámara el eminente Chaborro, y critican que los ministros están torciendo el ánimo del rey Fernando VII. Estamos en memoria de un cortesano. Para imponer su voluntad han comenzado por aconsejar al rey que vaya dejando a un lado las medidas de rigor. O aquí hay algo, la aldehuela, más mal hay del que se suena. Esto es peor. También en la primera parte, la relacionada con la guerra de la independencia, nos salió lo que fuere sonará. Es decir, la conformidad ante una situación. Ante la intervención durísima de Monsalud, ahora a Aristogitón,
en la Asamblea de los Masones, a quienes acusa de no ser capaces de reprobar con hechos la actitud provocativa del pueblo. La mayoría quiere reprobarle. Algunos de los asistentes en secreto afirman que están de acuerdo con él en el fondo, pero no en la forma, ni en el cuándo, ni en el dónde. Uno de ellos, el cuarto que se dirige a él de manera reservada, les peta. Es el episodio del Grande Oriente. Dios nos tenga de su mano, Aristogitón, y lo que fuere, sonará. Lo que fuere, sonará. A veces lo que suena es algo, el río, por ejemplo, el agua. El agua suena mucho. Pero ahora no vamos a entrar en ese asunto, sino que yo lo estudio por otra parte en otro capítulo, que es el de la música en la naturaleza, sino cuando Galdós lo utiliza como dicho o proverbio. Cuando lo dice todo el mundo, cuando algo dice todo el mundo es que es verdad. Cuando el río suena, agua lleva. Martínez de Villela pide a Lozano de Torres que saque de la cárcel de la Inquisición, donde le están torturando para que cante, a la madre de Salvador Monsalud, pues ella no es culpable de lo que haya hecho su hijo. Y los absolutistas, todo el mundo, le acusan de connivencia con la masonería. El marqués de tres asteriscos se limita a decirlo en latín: vox populi, vox Caeli. Cuando el río suena, agua lleva. También en la anterior nos ha salido sin ton ni son, sin sentido, sin orden, sin medida. El duque del Parque, un liberal exaltado, ha leído el discurso de Salvador el discurso que Salvador Monsalud le ha preparado para su intervención en el Congreso, y ambos lo están comentando y discutiendo. Monsalud le recomienda calma y serenidad ante un público tan diverso y afirma que con sus palabras llamará la atención de la mayoría exaltada y de la minoría moderada, es decir, de todo el mundo mundial. Procure vuecencia tener serenidad y aprenda del general Riego. Eso sí que es hablar sin ton ni son. Eso sí que es hablar perogrulladas, huecas, con apariencia de cosas graves. Tono también nos ha salido alguna vez ya, y nos saldrá muchas veces en las épocas posteriores. Ahora lo emplea como una posición social, una posición tónica. Ahora nos lo ofrece otra vez el venerable maestro masón don José Campos, tratando de convencer a Monsalud para que abandone a su sobrina Andrea. Estamos en el Grande Oriente. Por mi parte, de algún tiempo a esta parte me desvelo porque tenga una posición tónica y como corresponde a sus méritos. Es tiempo ya de que tenga un padre vigilante y cariñoso. Genara, generosa, ha ido a una sesión de las Cortes en Sevilla, aunque en realidad anda buscando a su amado Monsalud. Por fin le ha visto, pero antes de encontrarle ha de deshacerse del pesado marqués de Falfán, que quiere llevarla en su coche hasta casa. Ya veremos, ya suponemos, para qué. Y se lo dice empleando un relamido tono que a mí me sonaba a esquilón rajado. Trinar. Trinos. Otra vez nos aparece. Siempre. En prácticamente todas las épocas, este es un término que no puede faltar. Por ejemplo, como los pajarillos. Claro, los pajarillos sí que trinan de verdad y aquí no los estudiamos en ese sentido, pero sí cuando, por ejemplo, el 7 de julio la voz de Sola temblaba y sus palabras salían como el trino musical en sílabas aperladas y cristalinas, como un trino musical cuando habla una persona.
Ahora está don Primitivo Cordero tratando de ordenar a la gente durante la batalla contra la Guardia Real sublevada, porque si bien animan a los liberales, en realidad les estorban. Y le dice a unas buenas mujeres que en grupo innoble como el de una roca contribuía a obstruir con otras masas de hombres y chiquillos la entrada de la calle de los milaneses. Le dicen que haga el favor de retirarse, estamos en 7 de julio. Obediente en lo posible, la femenil pandilla se apretó contra sí misma diciendo con parlero trinar de pájaros alborotados: ¡viva la milicia nacional! Con parlero brotar de pájaros alborotados. Salud ahora anda en charlas con Avinareta y el ayacucho militar Rufete en el cuarto oscuro del Café de San Sebastián, y sienten a los mozalbetes, masones y carbonarios que suben al piso superior repicando recio y con más ganas de hacer bulla que de estudiar. Estamos en un faccioso mar. Estos pajarillos cantores, dijo Monsalud riendo, vienen siempre delante de las tormentas políticas, anunciándolas con sus angelicales trinos. También puede significar enfadarse mucho. Pero el trino también es utilizado, como digo, por los narradores galdosianos como símbolo de un enfado, de mucho enfado. Ahora es el absolutista Romo quien está defendiendo vamos a ver si lo encuentro, a Carlos Garrote, Francisco Chaperón y nuestro viejo conocido Pipaón, a los voluntarios realistas, defensores del exterminio absoluto de quienes no están conformes, pero el gobierno no lo está haciendo y está siendo muy blando. Y estamos trinando, sí, señor Chaperón, trinando porque usted no castiga como debiera castigar. Cuando Pipaón se casa con Micaelita la mañana del 29 de septiembre de 1833, poco antes de la muerte del rey, van a visitar a de Fernando VII, van a visitar a don Felicísimo Carnicero a pedirle su bendición, pero este está enfadado, muy enfadado con Pipaón por los soplos infames que había llevado a la antecámara de la reina Cristina. Estamos en un faccioso más y dice, estaba el buen señor trinando cuando llegaron los cónyuges, y ojalá que no hubieran llegado jamás, porque así como estalló un volcán, reventó la cólera de don Felicísimo y no quedó dentro de su boca palabra malsonante ni epíteto quemador. Monsalud ha conseguido otro caso, encontrar a su hermano Carlos Navarro y le cuida en la casa del cura de Elizondo. Estamos ya en julio de 1834, pero todavía no es reina la hija Isabel. Pero también va a alojarse ahí su majestad don Carlos y dos de sus ayudantes. El aspirante a rey carlista se duerme y reina el más completo silencio. Estamos en un faccioso más y algunos frailes menos. Pero de repente sonó en las calles de Elizondo estrépito de caballería. Llegaron muchos jinetes a la casa del párroco. Se apearon y el jefe de ellos es nada menos que Zumalacárregui. Entró en la casa sin pedir permiso ni hacer caso del cura, que salió trinando y bufando a pedirles cuenta de tan irreverentes ruidos. La trompeta también sale mucho, el término trompeteo, trompetear, etc. Pipaón ha logrado formar parte de la tertulia del infante don Antonio, pero es en la de las señoras de Porreño donde conoce al confesor del infante don Carlos, don Blas Ostolaza, a quien dedica amplios párrafos adulatorios, de voz campanuda y gruesa, como para decir grandes cosas. Dirá en memoria de un cortesano: hoy le pago un pitillo nada más de la inmensa deuda de gratitud que con él tengo, sacando a relucir estas mis memorias, aunque su fama no necesite tardías trompetas para sonar por todo el orbe. El narrador nos ha contado el incendio del convento de San Salomón, el desalojo de las monjitas, excepto una que murió de la impresión y otra que no acaba de aparecer,
y pasa a otros personajes para proseguir el relato allá donde suena la bronca trompeta de la historia anunciando los sucesos que se escriben en unos libros muy serios. Este es un párrafo de un voluntario realista. El atroz apostólico Carlos Navarro ha sido apresado en Madrid. Monsalud, junto a Genara, Pipaón y otros, ha logrado liberarle. Disfrazado de arriero, vuelve ahora hacia las provincias vascongadas y hacia Navarra para seguir siendo útil a los suyos, pero ahora en plan guerrillero. Y dice, en un faccioso más y algunos frailes menos. La disciplina había concluido para él. Sonaba en la historia la trompeta lúgubre de las guerrillas. El feroz soldado de las partidas la oía resonar en su alma solitaria y sombría y marchaba sin saber a dónde ni por qué. Solo aquel eco podía despertar en su alma el amor a la vida, evocar la fe o infundirle el ardor de un trabajo glorioso. Veamos ahora a quiénes se aplica el término derivado de trompetear. En la tertulia del infante don Antonio, precisamente Blas Ostolaza y Juan Pipaón eran de los más revoltosos. Estamos en memoria de un cortesano. Señalábamos los que nos parecían buenos a carta cabal, los tibios y fililíes, o los sospechosos a quienes precisaba quitar de en medio lo más pronto posible. Aquí era donde yo me lucía, porque se me ocurrían invenciones tan peregrinas para echar por tierra cualquier señorón de los más trompeteados, sin hacer ruido ni ofenderle descubiertamente, que se embobaban escuchándome. A doña María Cristina, aquí los narradores galdosianos relacionarán tantas veces con la música. Los buenos liberales la trataban de francmasona, de insurgente, y no digo nada los absolutistas exaltados, es decir, los partidarios del infante don Carlos, los carlistas, cuando dio al fin al rey una hija, Isabelita, y luego otra, María Fernanda. En todo caso, fue una reina muy trompeteada. En el tercer aniversario de su viudez, o sea, el 11 de diciembre de 1829, don Benigno Cordero da vacaciones a sus hijos, pues ha de ir a recibirla a Madrid. Todos los buenos madrileños, dice don Benigno, deben ir a batir palmas delante de este astro que nos traen de Nápoles, de esta reina tan ponderada, tan trompeteada y puesta en los mismos cuernos de la luna, como si con ella nos vinieran acá mil dichas y tesoros. En fin, no es el único personaje galdosiano trompeteado. El jesuita Padre Gracián visita a muchas gentes madrileñas de todo tipo y linaje, y esta vez le ha tocado el turno a doña Nazaria, la pimentosa, a quien insta, como otras tantas veces, a que se case con Tabla, el hombre con quien vive y regaña a todas horas. La mujer no quiere casarse y se disculpa si estamos en un faccioso más y unos frailes menos. Bueno, ya lo sé, caramba, qué trompeta de padre, no soy sorda, yo bien sé que su reverencia habla con razón, pero no me quiero casar. Y por supuesto, el trompeteo también puede ser figurado o comparativo. Don Felicísimo Carnicero está muy enfadado con Pipaón, recién casado con su nieta Micaelita, porque ha ido con noticias apostólicas a la antecámara de la reina Cristina y anda riñendo con todo el que se le pone por delante. Estamos otra vez en un faccioso más y algunos frailes menos. El buen señor desahogaba su cólera sonándose fuerte y repetida vez, y aquel furioso trompeteo resonaba en la casa como las cornetas de un llamamiento militar. Bueno, pues nos ha dado bastante tiempo a leer casi todo lo de Fernando VII, así que con esto yo ya termino. Muy bien. Muchas gracias. Si quieres hacer alguna pregunta a don Antonio, con seguridad nos querrá contestar.
¿No hay ninguna pregunta? Pues yo creo, don Antonio, que si don Benito hubiera tenido la oportunidad histórica de haberle conocido, seguro que estaría muy contento del análisis que usted ha hecho de su obra. Probablemente hasta ni el propio don Benito sabría la profundidad que usted ha sabido darle. Muchas gracias. Maravillosa. Bueno, como les dije, este libro, Galdós en el Real, la ópera en sus narraciones, editado por el Teatro Real, lo dedico a la biblioteca de esta Santa Casa como recuerdo de esta charla galdosiana. Y también he visto una separata publicada en la revista de la Academia de Extremadura. Por cierto, yo nací en Zamora, pero no tenía ni un año y ya vivía en La Vera, en Cáceres. Yo me considero verato y por eso en Extremadura me consideran de los suyos, aunque nacido en Zamora. Por eso soy de la Academia de Extremadura. Es que nacido en Zamora, educado en Salamanca y tal y cual, ¿y de qué tiene que ver este señor con Extremadura? Bueno, pues sí lo soy, pues soy verato. Y de hecho, la mayoría de mis libros, la mayoría de mis discos, las tengo en mi casa de La Vera, que era la casa donde vivían los padres de mi madre. Y en la habitación donde nació mi madre, ahora es el comedor de la casa. Porque la he agrandado mucho para mí solo prácticamente, y mi mujer, pobrecilla, pues no necesitábamos mucho más. En fin, bueno, para la biblioteca, por si alguien quiere... Pues muchísimas gracias. Gracias. Ahora se lo entregaré. Miren, aquí tenemos el libro. Vamos. Buenas tardes. No tenía ningún libro para usted, pero, Sí, pero